Elías Neumann es un abogado atípico, no solo por la excelencia de sus conocimientos, una muy sólida formación profesional, sino también porque tiene una mirada muy abarcadora. Voy a dar un ejemplo. Hace muchos años, tantos que yo era un estudiante de Derecho, asistí a una charla que dio en el aula magna de la facultad. En un momento dado, dijo: voy a hablarles del mejor tratado de derecho penal que se haya escrito. Uno mentalmente barajó nombres: dirá Jiménez de Azúa, Beccaria, Soler, Núñez. No, dijo: crimen y castigo. Era muy raro entonces, y sigue siendo raro ahora, que se hable de Dostoyevski en la Facultad de Derecho. Ya no como una referencia erudita, como una nota culta al pie de una charla, sino que se hable de la literatura como una herramienta fundamental para comprender al ser humano y para indagar incluso en ciertos aspectos del sistema penal. Por eso, sabiendo de esta perspectiva integral con la que Elías Neumann encara sus temas, cuando me anticipó telefónicamente que el tema de la charla de hoy sería el de las víctimas del neoliberalismo, realmente me alegré, porque no es un tema que pueda ser abordado con una mirada simplificadora, unidimensional. Es un tema de una gran complejidad. Allí están, para nuestro escándalo, las cifras del reciente informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, donde se nos cuenta que el 20% de la población más rica concentra el 75% de los ingresos y riquezas, y que de seguir produciéndose el 97% de los nacimientos dentro de los pobres, en apenas 10 o 15 años, el 10% más rico será propietario del 80% de la riqueza terrenal. Cifras que nos debieran llamar a la reflexión a todos y que nos instalan de lleno en el tema de hoy: las víctimas del neoliberalismo que va a desarrollar el querido doctor Elías. Primeras palabras para agradecerle a Sergio esto que ha señalado. Yo pude haber dicho eso de Dostoyevski, pero también lo podría haber dicho pronto de José Hernández. En realidad también estoy muy contento de estar aquí, y no son meras palabras. Yo soy platense, nací en esta ciudad. Vengo poco a ella, pero cada vez que vengo la encuentro muy bella. Y además, el grave compromiso que tengo ahora de no desafinar lo que voy a decir. En verdad, cuando nosotros nos planteamos ciertos temas de orden social, aquellos que hacemos investigación social, incluida investigación de campo, y todos los que queremos realmente ubicarnos en la perspectiva de nuestro tiempo, no debemos olvidar, sino que debemos tener muy presente el hecho concreto de que somos actores
seguramente involuntarios actores de un cambio enorme en la historia de la humanidad, de la que, insisto, somos testigos. Ese cambio implica nada más ni nada menos que el traspaso de un capitalismo industrial en el que el ser humano, en definitiva, importaba, porque era un eslabón de la cadena de producción. El traspaso de ese capitalismo industrial o de producción a un capitalismo financiero y de servicios. La primera pregunta que nosotros deberíamos formularnos es si en este último caso se sigue sosteniendo lo que habíamos aprendido en el estado de bienestar y aún en ese capitalismo industrial, que era un cierto sentimiento ético con respecto a la vida humana. Este capitalismo financiero tiene ese sentimiento ético o sencillamente para este capitalismo hay personas de abajo, claro está, que no importan, entre otras cosas porque no consumen. Y por cierto, es necesario ubicarse, como lo estoy haciendo, por cierto, también en muy gruesos trazos, en esta circunstancia, porque nuestros discursos, si no lo advertimos, si no advertimos este cambio, pueden resultar obsoletos, pueden resultar repeticiones, porque lo que ocurre no tiene una gran dimensión en años. Fíjense ustedes, en la década de los años 70 se produce en toda Latinoamérica la irrupción de gobiernos militares, salvo en 4 países, en México, Costa Rica, Colombia y Venezuela. En todos los demás, y sobre todo en el cono sur de Latinoamérica, gobiernos militares. Nosotros sabemos, por cierto, lo que fue la crapulosa y sanguinaria dictadura. Pero esos gobiernos militares tenían una finalidad muy concreta, que fue la introyección de las ideas neoliberales, que tienen a ese capitalismo financiero como estandarte, y después todo lo demás, el achicamiento de los países y la venta del patrimonio de los grupos económicos nacionales y extranjeros. Por eso fue sincrónica, probablemente, la irrupción de los militares en el poder. Ustedes recordarán, entre ustedes sin duda, a Martínez Dios y la tablita. Bien, ahora vivimos las consecuencias, pero seguimos plenamente dentro del neoconservadorismo, del neoliberalismo. Y por cierto, también de una manera sincrónica, estos gobiernos militares se retiran, o son retirados, porque no olvidemos que casi todos estos militares, estos generales, cumplieron una instrucción en la Casa de las Américas, en Panamá, dependiente de los Estados Unidos. Quienes creemos que la globalización económica se sinonimiza realmente con una forma de neocolonialismo,
pues no tenemos ninguna duda, viendo este panorama, que la dictadura militar, la Argentina, con todo, insisto, lo sangrienta que fue también, fue un proceso, como ellos mismos se denominaban, en que prácticamente se quebraron las bases ideológicas de estudiantes, de obreros, se quebró el país. Cuando ya el movimiento neoliberal se introyectó en nuestras economías y en nuestras formas, y la Argentina también empieza a perder soberanía institucional o política e identidad, entonces ya vino todo lo demás, que fue una continuación. Pero por cierto, tendríamos que estudiar, cosa que no podemos hacer en este momento, esta nueva relación que se produce entre la sociedad y el Estado. Tendríamos que saber qué clase de país queremos para hablar de ciertos temas. Y uno advierte concretamente cuando escucha a los medios electrónicos o los ve o lee los periódicos, que por cierto todo parecería descansar en hechos anecdóticos violentísimos que se van sucediendo, pero en realidad hay que buscar los paradigmas y decir que el paradigma de la inseguridad es un paradigma del neoliberalismo, como el de bienestar social lo fue del estado de bienestar. Yo les voy a poner un ejemplo, para que adviertan ustedes bien la diferencia existente entre un periodo histórico del capitalismo y el otro que estamos viviendo, siempre referido a hechos criminológicos, en este caso penitenciarios. Nosotros siempre hablamos de la readaptación social del delincuente. Eso proviene precisamente, o se acentuó, o se subrayó durante el estado de bienestar, el estado de derecho de bienestar. Nunca se supo muy bien qué era, nunca se la pudo definir ni siquiera descriptivamente, pero se la asimiló siempre al hecho del trabajo carcelario, al margen del tratamiento y otras cosas. Pero se decía, el individuo que aprenda un trabajo en la cárcel o reafirme sus deseos de trabajar cuando salga en libertad definitiva o condicional, no volverá a delinquir, sino que volverá a trabajar. Eso obviamente también obedece a un sistema, que es el sistema capitalista industrial, en donde, como dije antes, el individuo forma parte de la cadena de producción y entonces está bien receptado. Pero ¿qué hacemos ahora aplicando la ley y la realidad cuando encontramos que ni en extramuros cientos de miles de personas no consiguen trabajo? Sería realmente cruelmente irónico hacer que el individuo aprenda un trabajo para que después, cuando egrese del infierno carcelario, ya en la sociedad, pues no consiga, al margen de la estigmatización que significa ser preso o haber estado preso, no consiga la más mínima posibilidad laborativa. Otro de los hechos fundamentales que nos trae
punto de vista criminológico, este neoliberalismo es una acentuación fenomenal, notable, que hace que sinonimicemos violencia con lo que ocurre abajo. Cuando nosotros hablamos de violencia, hablamos de delitos callejeros y urbanos. Y entonces ocurre que debemos buscar el porqué de esa circunstancia. En verdad, es cierto, en las cárceles, en su gran mayoría, en la Argentina y en toda Latinoamérica, hay gente de abajo. Pero existe una selectividad penal concreta que hace que esa gente siempre esté presa. Además por los mismos delitos. En cierta oportunidad yo caminaba por la ahora celebérrima prisión, la penitenciaría de Córdoba, junto a una colega, la doctora Hilda Marchiori, y el director del establecimiento me dijo de pronto: ¿sabe, doctor, cuando usted vino por primera vez a visitar esta prisión, a investigarla, yo era un cadete, y por cierto eso ocurrió en el año 69, y lo tenemos en el libro de ingreso ahí con algo que usted escribió. Y como estábamos en el 96, le dije a Hilda: mirá, aquí en esta cárcel están los hijos de los presos que yo conocí, y por cierto los padres de los presos que seguramente no conoceré. Y me dijo: el hacer muy bien en meterte en el surrealismo, porque esto es terrible. Pero tenemos que agregar algo. Están los mismos guardiacárceles también, los mismos custodios, vale decir, los hijos de los custodios que vos viste aquella vez, y los padres de los que no veré. De la misma extracción social, por cierto, solo separados por una reja. Unos están presos, los otros son los presos del preso. De modo que cuando se hable en inmediación, ¿no?, durante muchas horas diarias, de modo que cuando se hable de readaptación o esas cosas, tendríamos que pensar en cómo podría operarse. Y también podríamos pensar que se utiliza, o que el sistema penal utiliza a las mismas personas para la punición por un lado y para recibir esa punición por el otro. Lo cierto es que sí, delincuencia para nosotros hoy, como nunca antes tal vez, es esa: la violenta, la callejera, y nadie va a poder simpatizar, obviamente, yo no lo pretendo, yo no tengo ninguna postura filocriminalista. Es una violencia vis a vis, una violencia en que víctima y victimario se ven, gritan, matan, mueren, claro. Pero uno se pregunta: ¿no será que lo que ocurre es, como dicen en México, tener la mirada volteada hacia abajo? Porque ¿qué ocurre si alzamos la mirada y comenzamos a pensar en delitos no convencionales? Esos delitos que se pergenian entre las alfombras rojas
de ministerios, financieras, bancos, que se denominan white collar o delitos de cuello blanco. Delitos de defraudación cuantiosa, delitos cometidos por empresas transnacionales oligopólicas capaces de hambriar una región, delitos tecnotrónicos, delitos de fraudes, como digo, administrativos, pero también con moneda, delitos de instigación al odio racial, religioso, político o de sexo, hechos por los medios de difusión, falsificación de medicamentos y alimentos, los grandes tráficos de nuestra era, el tráfico de drogas, en que lo que se vende son seres humanos y no al revés. Los delitos de tráfico de mujeres, también se habla de órganos humanos. Y, por cierto, uno piensa en toda esa delincuencia y advierte que no puebla las prisiones. Y además uno tiene que preguntarse, ¿eso no es acaso violencia? Puedo asegurar lo que muchos de ustedes ya saben, que un solo delito de inteligencia cometido desde detrás de un escritorio tiene un coste social y económico para el Estado cientos de miles de veces superior a aquellos delitos contra la propiedad que tienen a miles y miles de presos en nuestras cárceles. Un solo hecho. Además, a veces uno se pregunta, hablando de readaptación social, ¿cómo podríamos hacer para readaptar a un delincuente económico? Si por razones de arcana índole llega a pasar por la policía y luego va preso, ¿cómo lo readaptamos? La verdad que es medio difícil, porque, perdónenme doctor, pero viste mejor que usted. Y que yo, por cierto, y que el fiscal, y que el juez. Y además tienen siempre una sonrisa de acrílico puesta, y han viajado, y van a programas de televisión que sus empresas producen y se enojan hablando del robo de pasacassette. Perdonen la figura, no es lombrosiana, simplemente lo digo así medio para graficar, pero en verdad, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo readaptamos a ese señor? O sea, que nos encontramos con el hecho fundamental de que las cárceles que hoy están repletas, los reformatorios para chicos, que en realidad reformatorios es una palabra genérica, pero si hubiera que llamarlos de algún modo a esos sitios serían deformatorios. Porque lo único que se hace ahí es subrayar los resentimientos sociales que esos chicos traen, porque no vamos a creer de una buena vez que los chicos crearon al mundo. Se ve que lo encontraron hecho y al parecer no muy bien. La visión entonces que nos produce esta enorme cantidad de víctimas del sistema penal y las posibilidades concretas que tienen de zafar delincuentes realmente de una importancia extrema, nos ubica
en un hecho que también forma parte o se acentúa durante esta época, estos tiempos del neoliberalismo. Y para graficar un poco lo que vengo diciendo, nos vamos a la poesía. Yo trabajo en México, fundamentalmente hago docencia en México, y siempre llevo a los reclusorios a algunos alumnos, sean de grado o de posgrado. Y ya es como una vieja cantilena, incluso he tomado fotos. Hay siempre un cartel, a veces aparece incluso pintado en las paredes, algo que dice: en este lugar maldito donde reina la tristeza, no se condena al delito, se condena a la pobreza. Y entonces, claro está, uno tiene que recordar a la Biblia nuestra. Dice, o mejor dicho, le hace decir José Hernández al viejo Vizcacha: la ley es tela de araña, en mi ignorancia lo explico. No la tema el hombre rico, nunca la tema el que mande, pues la rompe el bicho grande y solo enreda a los chicos. Ustedes saben, perdonen la digresión, pero por cierto ustedes habrán advertido que estos dos poetas, un viejo preso que escribió lo que les dije antes y José Hernández, tienen la esencialidad de la poesía, y entonces dijeron en muy pocas palabras lo que yo hace 20 minutos te estoy tratando de explicar. Y quiero decirles a ustedes que esto lo decía José Hernández en épocas en que en otra dimensión y por los mismos años César Lombroso en Italia creaba la criminología buscando fosetas occipitales, lisencefalias, orejas grandes. No, efectivamente. O sea que teníamos un criminólogo crítico aquí, un gaucho, o que escribía sobre temas gauchos. En verdad, toda esta temática criminológica nos lleva a otra dimensión. ¿Qué ha pasado en nuestro país? ¿Qué ha pasado para robustecerse de esa manera e incluso la delincuencia que llamamos callejera y urbana? ¿Y qué ha pasado para que en este momento 74 juicios importantes que hablan de corrupción, que hablan de abuso de poder, incluso no simplemente de abuso de poder político, sino también en algún caso eclesial y en algún otro caso militar, estén, como dicen ya públicamente, y que para nosotros constituía casi un término jurídico, cajoneados. Es una cantidad de juicios inmensa para dar luz de una buena vez a través de una sentencia, aunque sea una ejemplificadora, que es lo que nos ha pasado, que sirva. No, seguimos con los mismos casos siempre. Sobre todo delitos contra la propiedad, que son pública y notoriamente conocidos. También se agregan ahora delitos sexuales que antes no eran denunciados. Y por supuesto, homicidios. Pero, en verdad, nosotros debemos advertir concretamente que
existen hechos que hay que volver a mensurar. Uno de ellos concretamente es por qué razón, cuando el país se institucionaliza en el año 1983, por qué razón desde entonces a la actualidad no se hizo un serio y profundo cambio ideológico y estructural en la policía. ¿Por qué razón no se hizo un cambio ideológico y estructural en la justicia? ¿O acaso la policía, lo digo acá en La Plata, la policía no fue la misma que resultó el brazo adjetivo de la dictadura? Acá en La Plata lo digo porque obviamente todo el mundo recuerda a la policía que existió, la policía de Camps. Y uno se pregunta, ¿qué cambio serio, profundo se hizo para tener una policía para la democracia? Porque la democracia, que enseguida hablamos de democracia, y todavía es una democracia muy bisoña la nuestra, pues simplemente fue la institucionalización del país, pero necesitaba el país y necesita urgentemente instituciones para la democracia. Una justicia que no obedezca lealtades, jueces serios, que además ordenen, no que soliciten, jueces capaces de crear un poder judicial, no una administración de justicia. Porque eso es la esencia de la democracia, tener instituciones democráticas y demócratas. Si no vamos humanamente a fracasar, si no tenemos esos elementos, y esos elementos son de una importancia extrema porque son nada más ni nada menos que los controles del poder punitivo del Estado, los controles formales. Entonces uno pensaba con cierta fugacidad humana, qué desidia, qué negligencia, ¿por qué no se hará de una buena vez una policía? Y uno hablaba en esos términos, yo. Pero después me di cuenta al rato que en verdad esto ocurría porque los gobiernos en cada ocasión necesitaban de esa policía. Fíjense, hasta el más mínimo intendente del pueblo más remoto sabe con qué policía cuenta. Y entonces tiene dos únicas posibilidades concretas. O bien se efectúa ese cambio ideológico o estructural de que hablaba, como se ha hecho, por ejemplo, en varios países españoles, en el país catalán, en el País Vasco, ¿no? Y se logró una, no solo policía para la democracia, sino también jueces para la democracia, después del franquismo. Entonces, uno dice, ¿cuáles son las posibilidades que quedan frente a una policía de ese tipo? Pues dos únicas. O ese cambio que digo total, pero no parcial, no tibio, sino un cambio profundo, o bien pactar. Pactar con la policía. Y eso es lo que se hizo. ¿En qué consistiría ese pacto? Ese pacto consistiría en, por un lado, por el lado del gobierno, dice, señores, nosotros estamos dedicados al control social. Esta es una época de gran control social y ustedes tienen que acudir inmediatamente al primer llamado y proceder
con toda seriedad, sobre todo cuando se trata de probables insumisos. Y nosotros, a nuestra vez, cerramos nuestros ojos, sellamos nuestros labios para que ustedes puedan efectuar los negocios que se les ocurra. Eso es pactar. Dicho en muy gruesos trazos, y además es un pacto consensual y es como una herencia psicológica inconsciente, diríamos. Ya viene así. Y entonces, ¿qué ocurre? Cada vez que hay cierto tipo de tropelías policiales, por ejemplo, o sea, exceso de gatillo fácil, que es una pena de muerte extrajudicial, técnicamente, y es pena de muerte porque es un control punitivo del Estado el que actúa. Cuando ocurre algo así, pues entonces lo que se hace, o se tiran muertos para desestabilizar cosa única en el mundo, ¿no? Para desestabilizar a un político en funciones. Lo que se hace en esos casos, además de poner el ceño muy fruncido, es parches. La política de parches. No esa política que digo, crear una policía para la democracia. Y con la justicia suele pasar lo mismo. De modo que, al tener esa alteración profunda, pero además requerida políticamente, ocurren ciertas cosas que se traducen también en una victimización social dentro de este periodo que nos toca vivir. Yo hablaba recién de la pena de muerte extrajudicial, el gatillo fácil. Y realmente, en un país como el nuestro, en donde no se acepta la pena de muerte y donde no se la puede restituir porque fue derogada durante el gobierno de Alfonsín, y como nos rige constitucionalmente el llamado Pacto de San José de Costa Rica, que dice que no se puede volver sobre la pena de muerte cuando se la derogó, no hay posibilidades. Y sin embargo, la pena de muerte existe en nuestro país, solo que es de carácter sumarísimo, sin acusación, sin defensa. Cuando en el año 85, en la provincia de Buenos Aires se comenzó con el gatillo fácil, en el 85 y el 86, y los diarios hablaban, sobre todo el Clarín de la capital, cayeron 3 zampones, 2 zampones menos. Hice una investigación, incluso acá en Olmos, en Batán, con un grupo de colaboradores, también obviamente en Caseros y Villa Devoto, también en Sierra Chica, y la dimos a publicidad y en uno de mis libros aparece. Consistió en ir a hablar en las cárceles con aquellos pesados de la delincuencia y futuros recipiendarios de la pena de muerte. Y les preguntamos, 163 en total, qué es lo que opinaban de la situación. Y entonces yo les voy a decir que pocas veces en un trabajo de campo que yo haya realizado tuve una respuesta tan unánime.
También lo hice en México y también en Brasil, en la desaparecida prisión de Carandiru en San Pablo. Yo trabajé muchos años para Naciones Unidas, 8 años, como experto en materia carcelaria para todo el área latinoamericana. Y entonces tengo una cierta facilidad de poder ir a ver cárceles. Lo que me dijeron, o el resumen de lo que se me dijo, se lo voy a decir en el mismo idioma de ellos. Mire, cuando nosotros antes íbamos a hacer un trabajo entre comillas, y perdíamos, nos encanutaban. Ahora la policía, la poli, los yuga, salen de fierro. Y nosotros también. Porque esto es una guerra, en donde además, desgraciadamente, suelen morir transeúntes, mirones, no sé, gente que nada tiene que ver con ese tiroteo. Y en esa guerra también mueren policías. O no advertimos. Ahora estamos en un momento de receso. ¿Pero a qué obedece que la policía pueda? ¿Es una vocación de ellos o es una operación limpieza, así llamada mundialmente, ordenada desde arriba? Porque otra de las cosas que nosotros advertimos durante este periodo es la manipulación del sistema penal por parte de los políticos. Acá en el país, en cualquier país de Latinoamérica, no vayan a creer ustedes que es un tema solamente nuestro. Los políticos manipulan la ley penal, la hacen más severa, draconiana, estiran o pretenden hacerlo la edad de la imputabilidad hacia abajo, crean delitos no excarcelables, acumulación material de penas, y todo eso los hace aparecer ante el electorado como personas realmente de gran importancia, y acá se votan en la provincia de Buenos Aires esas personas, Pero ¿qué ocurre? ¿A quién se le ha ocurrido que con leyes represivas más severas se puedan resolver problemas sociales? ¿Por qué los políticos no se dedicarán a lo que se deben dedicar, que es al logro del pleno empleo, y no a esta manipulación para aparecer ante los ciudadanos, sobre todo en épocas electorales? ¿Ustedes se acuerdan del doctor de la Rúa, profesor de la Facultad de Derecho, cuando hacía su propaganda para ser presidente de la República, aparecían unos monos atrás, ¿no? Y él ahí. Y así, yo no me refiero simplemente a un caso aislado ni mucho, no, así ocurre. Se manipula la ley penal, sobre todo cuando el gobierno es sumamente débil y quiere aparecer como guerrero. Y muchas personas lo creen así. Y muchas personas pedirían la pena de muerte, aunque ya la tenemos. Pero recién acabo de decir que el delincuente no se intimida, no se disuade con el gatillo fácil, sino que se arma. ¿Y esto a qué se debe? Se debe a un hecho ya antiguo, bíblico, diría: la violencia engendra más violencia. Pero además nos dice otra cosa. Nos dice que por más violentas, por más severas que
que sean leyes y medidas y operaciones limpieza y gatillo fácil, la delincuencia no para. Y les voy a dar un ejemplo de lo que ocurre en los Estados Unidos de Norteamérica. En los Estados Unidos de Norteamérica hay 38 estados que tienen la pena de muerte y 12 que no tienen la pena de muerte. Entonces la pregunta que uno se tiene que hacer frente a esta circunstancia, Texas, por ejemplo, con Bush y sin él, es la capital de Occidente de la pena de muerte, es donde más se aplica la inyección letal. Y entonces uno dice, pero caramba, si los delincuentes no quieren pena, además no tienen más que tomarse un bus y trasladarse a un estado donde no se aplique. Sin embargo, no es así. Por un hecho muy concreto, el delincuente no va con el Código Penal debajo del brazo cuando va a cometer un delito. De modo que tenemos que tener claro esta circunstancia. Y las cárceles también aplican la pena de muerte. Si ustedes supieran la cantidad de personas que mueren en las cárceles, les voy a hacer un rápido muestreo, porque también son víctimas de un sistema, de este sistema neoliberal que no les interesa y acumula más seres humanos. No dejan de ser seres humanos los presos, por cierto, no son simples categorías legales como creen algunos, muchos de ellos son inocentes porque son presos sin condena y no hay una sentencia firme que diga exactamente lo contrario. Yo les quiero contar a ustedes el hecho de esas muertes. En las cárceles se muere por enfermedades curables. La tuberculosis, por ejemplo. O las enfermedades de hepatitis A, B. No hay medicación. Aspirinas. Y la gente sigue el decurso de su enfermedad y muere. También a veces por problemas incluso de orden psiquiátrico o psicológico. Por ejemplo, el tema de los depresivos, las neurosis depresivas reactivas o las depresiones endógenas, que hacen que el individuo, sobre todo se ve mucho en los presos de índole rural, acostumbrado, digamos, a los anchos márgenes del cielo y de la tierra que de pronto se ven ahí entre paredes. Entonces desarrollan muchas veces la depresión que ya traen. Y uno los ve deambulantes, sin amparo, catatónicos, diciendo que se van a matar, pidiendo a los codetenidos que le den armas. Por supuesto que los guardiacárceles y los propios presos saben que a la primera de cambio se va a matar. Y un día aparece colgado, corbateado, como dicen en México, porque ahí se cuelgan con corbatas. Acá también. Suicidio. Después hay suicidios que no son tales en las prisiones. Y después, bueno, la nómina se ensancha de una manera enorme
cuando uno piensa que en las prisiones, en las argentinas y en las de otras latitudes, todo se compra y todo se vende. Hay un comercio enorme. Pero, ¿qué le diré? Al margen de que se vendan drogas, pero cuando digo drogas también digo inyectomía de drogas, lo que implica que ya el preso no tiene que hacer con la viroma y la jeringa, viene la jeringa y su émbolo correctas. Y pildoritas, y por cierto también se venden traslados, relaciones sexuales, a veces con prostitutas, regenteadas desde la cárcel. Bueno, nosotros hemos tenido presos que han abandonado la prisión para ir a delinquir, o sea, robar para la corona. Hemos tenido, bueno, pero digamos que uno de los temas serios que produce ese gran comercio es qué ocurre cuando un preso incumple el pago, porque en ese comercio generalmente están vinculados funcionarios o custodios con presos. ¿Qué ocurre cuando un preso... Hay un código de honor, no se puede verduguear a un colega, preso, recluso, uno no puede, pero si el individuo no paga, da derecho a que otros tampoco paguen. Supónganse ustedes, porque hay casos muy concretos, y no solo acá, sino también en los reclusorios mexicanos, de individuos que compran droga. Generalmente le dicen a la familia que hay un adicto a drogas ahí que lo quiere matar si él no le da el dinero para comprar la droga, ¿no? Y la familia es la surtidora de ese dinero, pero un día la familia no puede más. Y el individuo se enfrenta con el hecho de tener que pedir fiado. Y su síndrome de abstinencia o carencia de la droga avanza. Está desesperado. ¿Qué se hace con él? En algunas cárceles, en esas circunstancias, un individuo tiene que, como se diría aquí, pedir reja, irse a otro pabellón a refugiarse, porque está sentenciado a muerte. El individuo que no cumple es muerto, porque si no se deprime el negocio, o si no pueden venir otros a pedir fiado también. O sea que la temática es la ejemplaridad.